¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a trabajar ahora la segunda parte del recorte del texto Economía y Sociedad de Max Weber. Esta segunda parte continúa a la presentación de la profesora Zulema Morresi, que ustedes ya han tenido ocasión de presenciar o a la que han tenido posibilidad de acceder. En este sentido, vamos a ver entonces, decíamos, la segunda parte de economía y sociedad, comenzando por el concepto de relación social. Nosotros vamos a ver ahora una serie de conceptos que engloban diversos modos a partir de los cuales Weber piensa tipos de relación social. Trabaja, como habían comentado ustedes con anterioridad, trabaja con un modelo de construcción conceptual que es el modelo de los tipos ideales. En este caso, buena parte de esos tipos ideales, vamos a ver, se expresan bajo la forma de una probabilidad. Nosotros vamos a ir avanzando ahora sobre lo que serían la mayor parte de los conceptos que podríamos caracterizar como de su sociología política fundamentalmente, hasta concluir en el último tramo de la exposición en la noción de Estado que elabora Weber. Bueno, el primero de los conceptos que vamos a trabajar es el de relación social. La relación social implica, digamos, una conducta plural. A diferencia de la acción social, en la cual es un individuo un individuo o un grupo, el que realiza una acción o deja de hacer algo, digamos, ¿no? Porque es un hacer o es un omitir, dice Weber. Supongamos que realiza una acción y a esa acción le atribuye un sentido. En el caso de la relación social, lo que vamos a ver es que no es como en la acción social que ese sentido está referido a otro, sino que en la relación social se trata de más de un individuo o grupo. Cuando Weber dice es una conducta plural, a lo que se refiere es a que por lo menos en una relación social existen dos términos. Existen o dos grupos o dos individuos que llevan adelante comportamientos a los cuales les atribuyen un sentido. Pero ese sentido que le atribuyen el término A de la relación y el término B de la relación están recíprocamente referidos, es decir, están referidos el uno al otro. Por ejemplo, en la relación pedagógica, pensada como una relación social, el sentido de lo que hace el docente está referido al sentido de lo que hacen sus estudiantes. A la inversa, en el marco de esa relación pedagógica, el sentido de lo que hacen los estudiantes está dirigido a lo que hace el docente. Esto no implica que el contenido del sentido sea homogéneo, no quiere decir que sea el mismo contenido, sino que los sentidos están orientados los unos hacia los otros. Y dice Weber que esta relación consiste en una probabilidad, esa probabilidad de que se actuará de una manera indicable, quiere decir que en una relación social, quien realiza una cierta acción puede anticipar cuál sería la acción probable a ser realizada por el otro en el marco de la relación. Y por esto lo piensa como una probabilidad. Probabilidad que si el docente dice, bueno, en 15 días vamos a realizar un parcial, etcétera, los alumnos ese día vengan dispuestos a realizar la actividad del parcial. Eso quiere decir que seguro, seguro, todos van a actuar de esa manera, es decir, todos van a venir ese día y van a realizar el parcial. No. Por eso para Weber es una probabilidad, justamente porque existe la posibilidad de que algunos, por ejemplo, se presenten diciendo que ese mismo día les ha tocado rendir un parcial de una materia que les quedó pendiente del año anterior y entonces que van a dar el presente nada más que para pasar al recuperatorio. Para Weber, siempre una relación social se expresa como una probabilidad de que las cosas ocurrirán de determinada manera. Y por eso él habla de un sentido indicable, ¿no? Que se va a actuar socialmente de una manera que uno puede calcular. La otra cuestión es que para Weber no importa en qué descansa esa probabilidad. Es decir,
No importa si ese sentido yo lo puedo anticipar, el sentido de cómo actuarán, digamos, la otra parte de la relación. Yo lo puedo anticipar por una cuestión de hábito. Siempre me pasó lo mismo, siempre los alumnos hicieron lo mismo, entonces yo anticipo que van a hacer tal o cual cosa. O si la probabilidad descansa en que existe un reglamento de regularización que dice que los parciales, los recuperatorios hay que hacerlo así, a ver, no importa en qué descansa la probabilidad. Lo cierto es que puedo suponer que quienes participan de una relación social van a orientarse, dice Weber, van a tener en cuenta una representación. ¿Qué quiere decir una representación? Que se van a hacer una idea de que este modo indicable de actuar es para quienes forman parte de esa relación, parte de un ordenamiento legítimo, parte de un conjunto, podríamos decir, normativo que vale para quienes forman parte de él. Sobre la noción de legitimidad la dejamos por ahora un poquitito en suspenso porque vamos a volver un poco más adelante y nos vamos a detener en la noción de legitimidad, que es una noción clave en el pensamiento weberiano, que es una idea clave de la sociología de Weber, muy retomada a posteriori. Existen diversos tipos de relaciones sociales, nosotros vamos a ver algunos, no todos. Vamos a comenzar por lo que implica para Weber esta idea de que un orden es válido, ¿no? ¿Qué implica que un ordenamiento en el marco de una relación social se vuelve efectivamente válido para quienes integran esa relación, para quienes forman parte de ese ordenamiento? Para él significa que este modo indicable de comportamiento se va a desarrollar como si fuera efectivamente un deber comportarse de esa manera. Significa que ese ordenamiento se va a convertir en un deber ser para mí. Y ese deber ser, digamos, lo voy a tomar en consideración al momento de definir cómo actuar, al momento de establecer cómo actuar. Este orden puede tomar diversos formatos. Y Weber distingue allí, esas distinciones son muy habituales en el pensamiento weberiano, distingue convención de derecho. Un orden diferente, digamos, es el de la convención al del derecho. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque la convención implica un acuerdo. Nos pusimos de acuerdo para hacer las cosas de determinada manera, un conjunto de personas, digamos, hemos establecido que, por ejemplo, para la fiesta de fin de año que hacemos en la calle, vamos a entrar los autos temprano y vamos a dejar despejadas las dos manos de la calle para poder poner los tablones y una convención implica que este acuerdo, digamos, se hace válido porque está garantizado fundamentalmente porque si no lo hacemos de esa manera, lo que va a encontrar el vecino que no quiera comportarse de ese modo es una especie de reprobación general, es decir, una especie de rechazo a partir del cual, digamos, se nos va a hacer sentir, se va a hacer pesar sobre nosotros el que hayamos transgredido este acuerdo, esta especie de normatividad. A diferencia de la convención, el derecho implica que hay una garantía externa de coacción, y ahí él plantea de coacción física o psíquica, pero lo cierto es que el punto relevante es que puede ser coacción física y que esa coacción va a ser ejercida por un grupo especializado de individuos, a que llama un cuadro. Este cuadro es un conjunto de individuos de ese grupo que van a tener por función específica, por misión, dice él, la de obligar a que estos cumplan con ese ordenamiento, cumplan con esa normatividad. El derecho entonces instaura un cuadro especializado encargado de hacer cumplir las normativas a partir de
un cuadro especializado de individuos que tienen esa función, que tienen esa misión. En la convención, el peso es el peso de cualquiera de los integrantes del grupo que comparte esa pactación. Decíamos digamos, lo de la fiesta de fin de año entre los vecinos. ¿Qué vamos a sentir? Vamos a sentir, digamos, en todo caso, un comentario recriminador de un vecino, vamos a sentir la presión para, digamos, guardar temprano los autos aunque uno no quisiera hacerlo, en función de sostener la actividad del vecindario. A la inversa, en el caso del derecho, por ejemplo, en el caso de que uno transgreda la normativa de dejar el auto frente a la cochera de un vecino, el vecino puede poner en acto un llamado a la grúa para que acarreen el auto porque está mal estacionado. En ese sentido, entonces, hay un aparato especializado allí para ejercer esa coacción que no aparece del lado de la convención. Otra de las nociones importantes es la de relación social de lucha. La relación social de lucha es una pieza clave para comprender toda la sociología boliviana, y la idea misma de lucha es probablemente uno de los elementos centrales de esa sociología. ¿Qué implica la lucha? Bueno, básicamente implica que la acción del primer término de la relación, acuérdense que siempre estamos en el marco de una relación entre dos términos, ¿no? De esa conducta plural, un grupo y otro grupo, un individuo y otro individuo, implica que la acción de A está orientada a imponer, tiene la voluntad, tiene el propósito de imponer su voluntad sobre B contra la resistencia de ese individuo o de ese grupo de individuos. En la relación social, entonces, la pretensión es la pretensión de imponer mi voluntad contra la resistencia de otro. Hay lucha, ¿por qué? Hay lucha porque si A tiene una voluntad, el otro término resiste. El otro término no está dispuesto a allanarse a la voluntad del primero. No toma la voluntad del primero como algo que estoy dispuesto a hacer. Hay lucha solo si frente a la voluntad de A, B resiste. A puede intentar imponer su voluntad a partir del ejercicio de la coacción física directa. Es decir, puede hacerlo a partir del ejercicio de la violencia. Puedo obligar a que alguien ceda sus propiedades, por ejemplo, apuntándolo con un arma. En ese sentido, el ejercicio de la violencia es una de las formas de la lucha, pero no es la forma específica o exclusiva de la lucha. La relación social de lucha puede ser también formalmente pacífica. Entonces, ¿qué quiere decir formalmente pacífica? Quiere decir que en esa lucha no se pone en juego el ejercicio de la violencia abierta, de la violencia directa. ¿Quiere decir esto que no hay lucha? ¿Quiere decir esto que no hay ninguna forma de violencia, podríamos decir? Cuando Weber dice formalmente pacífica, se refiere a que el medio que uso no es un medio violento. Pero eso no quiere decir que la voluntad del segundo término de la relación no esté siendo violentada, es decir, no esté siendo forzada. Ilustremos con un ejemplo. Salimos a bailar y entonces nuestros padres piden un horario de regreso. Bueno, ¿te vas a ir? ¿A qué hora volvés? Sobre todo cuando uno es un adolescente temprano. No, yo no sé, porque después me voy a la casa de fulanito y entonces capaz que después vamos a desayunar a no sé dónde, no sé a qué hora vuelvo. Y entonces, padre, madre, otra vez, no, vos decime, porque si no yo me quedo preocupada, porque no sé bien, decime dónde vas a estar, porque, o más o menos a qué hora, si yo no te llamo al teléfono para ver, bla, bla. No, es que no sé a qué hora voy a volver. Bueno, 45 minutos después, uno termina por decirle a padre o madre, bueno, sí, a las 9 estoy acá. Si no me quedo a dormir en el fulanito, a las 9 estoy acá.
En realidad, mi voluntad original no era informar un horario de regreso. Ahora, esa voluntad fue violentada, esa voluntad fue cambiada por una coacción que ejerce otro y muchas veces esa coacción no implica violencia directa. Esa coacción implica muchas veces otros medios, como por ejemplo una especie de extorsión afectiva, no, porque yo me preocupo y si no, no me puedo dormir pensando que vos no llegaste y que no sé qué. Entonces, bueno, uno cede. Ahora, lo cierto es que de un lado hay una voluntad buscando imponerse y del otro hay una voluntad que resistió hasta un momento. En ese caso hay lucha, una lucha que podríamos llamar formalmente pacífica. Dentro del formato de la lucha pacífica, Weber distingue la competencia de la lucha latente. En la competencia, habría que decir que no se enfrentan específicamente el término A y el término B. En la competencia lo que ocurre es que tanto A como B buscan la probabilidad de algo que el otro también quiere. Y, por ejemplo, hay dos lugares para becas de investigación. Y entonces nos vamos a presentar muchos compañeros que nos hemos graduado hace poco y vamos a competir por esas becas. ¿Por qué decimos que vamos a competir? Por dos motivos. Porque yo quiero algo que el otro también quiere. Ahora, el supuesto de la competencia es que luchamos para obtener eso por un motivo, y es porque ese bien es escaso, es decir, porque solo hay, por ejemplo, dos lugares y somos muchos los que nos queremos presentar. La escasez es el supuesto a partir del cual podemos pensar la competencia. Si no es sobre ese horizonte, podríamos decir, la competencia no podría comprenderse en la lógica weberiana. Ahora, la escasez no necesariamente, en el caso de Weber, refiere a escasez de bienes materiales. Puede ser la escasez de cualquier cosa y en ese sentido uno podría decir los favores de una pareja, la atención materna, son bienes tan escasos como los puestos de trabajo, como el salario, digamos, en este contexto en el que estamos viviendo hoy. En ese sentido, la escasez no es exclusivamente material o no debe ser pensada exclusivamente como material. Otra forma de lucha formalmente pacífica para Weber es lo que él llama la lucha latente. La lucha latente, en general, podríamos decir, implica los esfuerzos que hace en el marco de las relaciones sociales o de un tipo particular de relación social los miembros de la especie humana para permanecer con vida, es decir, por las probabilidades existentes de vida y de supervivencia. La lucha latente es la lucha por la vida. Y Weber allí va a distinguir dos formas de lucha por la vida, podríamos decir dos formas de selección ligadas a la lucha latente, que son la selección biológica y la selección social. En el caso de la selección biológica, la probabilidad de supervivencia de ese individuo depende de la condición congénita que trae ese mismo individuo. Por ejemplo, puedo tener más o menos chances de supervivencia en el marco de la selección biológica si tengo, por ejemplo, un riñón afectado de modo congénito, si nací con una falla en la válvula mitral. Estas posibilidades, digamos, hacen que las chances de supervivencia que yo tenga sean menores a las de otros miembros de la especie que cuentan, por ejemplo, con dos riñones que funcionan bien o con el corazón con todas sus válvulas funcionando normalmente. La selección biológica entonces depende de chances que tienen que ver con cómo vino constituido mi estructura biológica corporal al momento del nacimiento. En cambio, la selección social tiene que ver con la probabilidad de vida, pero con una probabilidad de vida que depende de qué es lo que hace que
en un marco histórico particular, en un marco social particular, algunos individuos tengan más chances o menos chances de ingresar en una cierta relación social. Por ejemplo, si estoy, supongamos que soy un varón joven, digamos, con el estilo físico de Messi y con la habilidad física de Messi, ¿qué chances tendría de entrar exitosamente en una relación, por ejemplo, como gladiador o como, pensemos en una figura un poco más contemporánea, como Patovica? Yo diría que si uno tiene la estructura física de Messi, las chances de entrar en una relación biológica como Patovica son menores que si uno tuviera la estructura física de Michael Jordan, por ejemplo. En este sentido, hay una condición biológica, pero esa condición biológica tiene que ver con un contexto histórico en el cual determinadas formas biológicas o sociales o cualidades de cualquier tipo tienen más o menos chances de ser seleccionadas al momento de entrar en una relación social. En este sentido, entonces, la selección social busca marcar que las condiciones y probabilidades de supervivencia pueden estar supeditadas a lo biológico, pero mucho más probable, en muchas más situaciones, puede estar supeditada a condiciones que se vuelven relevantes socialmente. Es decir, Weber está allí preocupado por correr, por desplazar el problema de la supervivencia de la cuestión biológica y sobre todo, en el contexto alemán de esa época, de la cuestión racial y ubicarla mucho más del lado de la cuestión social, ¿no es cierto? Bueno, otras formas de relación social relevantes para los análisis que Weber después va a hacer en otros textos son las relaciones de comunidad y de sociedad, o relaciones comunales y societales, según las traducciones. Esta distinción entre relaciones de comunidad y sociedad es una distinción clásica en la sociología alemana, incluso anterior a Weber. El primer sociólogo que se ocupa de esta cuestión se llamaba Ferdinand Tönnies, y son dos nociones que podríamos decir son problemas y cuestiones claves de la sociología de comienzos del siglo XX y que se mantuvieron como discusiones y problemas a lo largo del siglo XX. ¿Qué caracteriza a las relaciones de comunidad? En las relaciones de comunidad, que son relaciones con otro u otros, lo que podemos encontrar es que fundamentalmente uno no elige de modo consciente y voluntario como un individuo, como un grupo, formar parte de la relación. La relación de comunidad es aquella en la cual en un determinado momento nos encontramos formando parte de la relación y tenemos el sentimiento, dice Weber, de formar un todo con aquellos con los que hemos establecido o tenemos esta relación. Habría que decir más bien tenemos más que hemos establecido, porque en realidad en la comunidad uno se encuentra formando parte. La ilustración que da Weber en un texto que no es Economía y Sociedad, en los ensayos, en uno de los artículos de los ensayos de metodología sociológica, como relación de comunidad, es la de la comunidad de lengua. Uno no elige la lengua que habla, a uno le hablan una cierta lengua desde chiquitito y uno termina hablando esa lengua y uno se encuentra formando parte de una cierta comunidad de lenguaje sin haber participado de modo voluntario de esa inclusión. Puede ocurrir que sí uno elija formar parte de una comunidad de lenguaje, en el sentido que uno puede elegir irse a otro país para aprender la lengua, para practicarla, etc. Pero normalmente, de modo espontáneo, la comunidad de lengua es una comunidad, digamos, en este sentido de ingresar de modo involuntario para ver. A diferencia de la comunidad, la sociedad es un tipo de relación en la cual a la cual los individuos eligen entrar de modo consciente y voluntario. Es decir, los individuos calculan, buscan de modo calculado formar parte de la relación. Entonces, ¿para qué se establecen las relaciones de sociedad?
Las relaciones de sociedad se establecen básicamente en relación al problema de los intereses. Se entra a formar parte de la relación o bien para compensarse mutuamente intereses, o bien por una unión de fines o una unión de intereses, y en este sentido podríamos decir el modelo general de la relación de sociedad, de la relación societal, es el modelo del contrato. Voluntariamente y de modo consciente, elijo formar parte de la relación. Por ejemplo, la relación matrimonial es una relación de sociedad, porque es una relación en la cual se elige ingresar y se ingresa, podríamos decir, para compensarse mutuamente intereses. El matrimonio, podría, en algún sentido, se asemeja a la relación contractual, por ejemplo, de locador y locatario, donde cada uno decide ingresar voluntariamente porque alguien tiene un inmueble que no está usando y quiere sacar una renta y otro necesita un lugar donde vivir y está dispuesto a pagar una renta por él. Compensación mutua de intereses. También puede ser una unión de fines. Por ejemplo, nos reunimos con determinado grupo de personas del barrio para fundar en el terrenito que está libre al lado de la vía el club de bochas del barrio. Entonces, nos ponemos de acuerdo, generamos el reglamento del club, vamos y hacemos los trámites para fundarlo en la municipalidad, para ocupar el terreno. La idea para Weber entonces es que la relación de sociedad es una relación en la que puedo elegir entrar o no entrar, a diferencia de la relación de comunidad donde me encuentro formando parte. No he decidido entrar, sino que me encuentro en algún momento formando parte de ese todo. La noción de poder, la relación de poder para Weber, van a ver, es una relación que se asemeja bastante a la relación social de lucha. El poder también implica una probabilidad de imponer la propia voluntad a otro, es decir, implica la voluntad de uno de imponer su voluntad, es decir, la intención, perdón, de uno de imponer su propia voluntad contra otro. ¿Contra otro qué? Contra otro que resiste, que no quiere, que no está dispuesto. El poder, dice Weber, es un concepto amorfo. Y subraya que es un concepto amorfo, básicamente por el segundo tramo de la caracterización que hace, que es que la probabilidad de que alguien logre imponer su voluntad a otro, en el caso del poder, descansa en cualquier medio que sea. Es decir, el poder no tiene un medio específico, no tiene una forma específica. Se busca imponer la propia voluntad por cualquier forma que sea, de cualquier forma que sea. Es importante entonces retener esta idea de la inespecificidad del poder. En Weber, básicamente, esta concepción, digamos, tan poco especificada de poder, implica que va a tener que desarrollar, que va a desarrollar, de hecho, después, una serie de otras nociones para pensar situaciones mucho más específicas en las cuales hay esta situación de tomar la voluntad de otro, etcétera, nociones que vamos a ver un poquitito ahora a continuación. Una forma, digamos, de especificar esta concepción que tiene Weber de cómo se da la relación entre alguien que tiene una voluntad y otro que es el que de alguna manera es blanco de esa voluntad o la recibe, es la noción de dominación. La dominación supone unos elementos bien definidos que permiten distinguirla claramente del poder. La dominación implica, por un lado, que uno de los integrantes de la relación que tiene una voluntad, que esa voluntad se expresa, se manifiesta como un mandato al segundo término de la relación, como un mandato dirigido al otro. Que quien profiere ese mandato, quien pronuncia ese mandato, se ubica en la posición de una autoridad, se presenta como una autoridad. Y que aquel que recibe el mandato
en vez de resistir, como pasa en el caso del poder o en el caso de la lucha, recuerden que habíamos dicho, en esas dos relaciones, el segundo término resiste a la voluntad del primero. En la dominación, el segundo término obedece al mandato, acata al mandato. Entonces, la pregunta que Weber de alguna manera procura responder con la noción de dominación es ¿por qué se obedece? Que es la pregunta clásica de la filosofía política desde Etienne de Lavoisier en el siglo XVII hasta nuestros días. La pregunta central, podríamos decir, de buena parte de la filosofía política es la pregunta por la obediencia. Y esta es de alguna manera la pregunta de la que se hace cargo la noción de dominación. Y la respuesta que Weber va digamos, a proponer es la idea de que se obedece en función de que se considera a la autoridad como una autoridad legítima y por lo tanto que su mandato es un mandato que emerge de fuente legítima. Sobre esta idea vamos a volver en un momentito. Vamos a retomar la cuestión de la dominación ahora un poquitito en unos minutos, pero vamos a aclarar otra noción que emplea Weber, digamos, en el marco de esta sociología política, que es la noción de disciplina. La disciplina efectivamente implica la obediencia, pero implica la obediencia frente a alguien que profiere un mandato, que expresa su voluntad, que manifiesta su voluntad, pero lo que caracteriza la disciplina es el automatismo de la respuesta. Esa obediencia es una obediencia que podríamos decir se produce de modo simple, automático y rápido. La disciplina implica una respuesta casi en el orden de la pura reacción. Y en ese sentido, entonces, vamos a ver que la disciplina supone probablemente un modo de responder muy arraigado, es decir, una forma de respuesta que está afianzada en su rapidez y en su automatismo, fundamentalmente por la reiteración con que ha ocurrido previamente. Supongo que cuando ustedes hicieron la escuela no debe haber sido así, pero cuando yo era chica había un gesto de disciplina muy habitual que era que entraba cualquier persona al aula, fuera otra maestra, la propia maestra, la regente de la escuela, y automáticamente nos parábamos. Cuando entraba cualquiera al aula, había que pararse como un gesto de gentileza, de deferencia, ante la autoridad, ¿no? Y ese gesto nos lo habían enseñado cuando empezamos primer grado, y uno, digamos, entraba cualquiera y era un automático, nos parábamos. Bueno, esto implica la disciplina. La disciplina es la respuesta, digamos, básicamente rápida y sin mediación de cálculo llevada adelante frente a la autoridad, frente al mandato que otro profiere. No es solo la obediencia, es una obediencia que no tiene mediación de cálculo, el de la disciplina, ¿no? Y en esto consiste su particularidad. Bueno, volvemos sobre dominación y entonces nos interesa marcar que esta dominación implica frente al mandato, frente a la voluntad del otro, lo que Weber caracteriza como un mínimo de voluntad de obediencia. Es decir, un interés del segundo término de la relación por tomar, y en esto consiste la obediencia, por tomar el mandato del primer término de la relación como si fuera una máxima de mi propio comportamiento, como si fuera algo que yo quiero yo mismo hacer. Es decir, la voluntad del otro se convierte en máxima de mi actuar. En este sentido, entonces, máxima de mi conducta, en este sentido, entonces, eh, la dominación supone, no de modo automático, como en el caso decíamos recién, de la disciplina, sino de un modo consciente y calculado, de alguna manera, ya vamos a ver por qué fundamentos, supone que esta, este mandato
que profiere la autoridad y que expresa para mí se vuelve un elemento válido, se vuelve, digamos, un mandato, un ordenamiento que yo debo tomar en cuenta para hacer. Entonces la pregunta, decíamos hace un ratito, que tiene que ver con por qué obedecemos, la pregunta en relación a qué es lo que hace, qué es lo que lleva a estos individuos a tomar la voluntad de otro como propia. La tesis weberiana es que se obedece a raíz de una situación de creencia. Se obedece porque se cree. ¿En qué se cree? Se cree que el que emite ese mandato es una autoridad legítima. ¿Qué quiere decir que es una autoridad legítima? Que es una autoridad según los ordenamientos, los preceptos, los mandatos, las condiciones que la fuente de la que emerge esa autoridad requiere. Ahora vamos a ver que Weber distingue los tipos ideales de dominación según los tipos de legitimidad o de fuentes de legitimidad de la que esta dominación, en los que esta dominación descansa más bien. Eh, la legitimidad entonces implica esta probabilidad de que voy a considerar a la autoridad autoridad y que voy a considerar su mandato como algo que yo tengo que tomar en consideración para obedecer. La idea de legitimidad, hago la aclaración, hay que prestar atención, legitimidad es un término diferente y que significa cosas distintas a legalidad. La legalidad, después lo vamos a ver, tiene que ver con lo que ha sido racionalmente estatuido, con cómo ha sido fijado el derecho o la ley, mientras que la legitimidad tiene que ver con algo que aquel que obedece en el marco de la dominación acepta como válido, toma como, podríamos decir, máxima que vale para sí mismo. No es forzosamente el derecho, el fundamento puede ser otro, lo vamos a ver, el fundamento puede ser o bien la tradición, o bien el carisma, o bien efectivamente un ordenamiento jurídico, como en el caso de la dominación racional legal. Pero no es forzoso que la legitimidad descanse en la creencia en el orden legal. En algunos casos puede ser, en otros casos vamos a ver que no. La otra aclaración que hace Weber y que es importante es que lo que él va a caracterizar, en este caso, como en el caso de todos los tipos ideales, son formas puras. Es decir, él construye esos conceptos de un modo que ordena elementos característicos, pero dejando fuera, seleccionando elementos mixturados en la construcción del concepto tipo ideal, elementos, podríamos decir, de otra fuente o de otro tenor en el concepto típico ideal. Por eso, porque este concepto se construye de un modo puramente racional con arreglo a fines y porque tiene determinadas características que acentúan unilateralmente ciertos elementos o ciertos componentes, dejando fuera otros, es que Weber insiste en decir que nosotros nunca vamos a encontrar en la realidad dominaciones con esas características. Las dominaciones reales que nosotros encontramos para analizar o que tomamos para analizar siempre son formas mixturadas, que tienen elementos de tradición, de carisma, de ordenamiento racional, legal. Las dominaciones reales son, en realidad, podríamos decir, mezcladas, mientras que el concepto típico ideal tiene esta cualidad, esta característica, que es ser justamente una forma pura. Bueno, nos vamos entonces a detener ahora en los dos primeros tipos ideales de dominación, la dominación tradicional y la dominación carismática. En el caso de la dominación tradicional, el que obedece, obedece porque cree en el fundamento de esa autoridad y el fundamento de esa autoridad es lo que llamamos tradición. La tradición implica, digamos, la santidad de ciertas ordenaciones que se volvieron sacralizadas, que resultaron sacralizadas
¿Por qué? Simplemente porque han estado allí durante mucho tiempo, porque han permanecido, digamos, y se han vuelto, podríamos decir, habituales, rituales, persistentes a través del tiempo. Entonces, en el caso de la dominación tradicional, uno podría decir, se obedece a la autoridad, se obedece a quien la tradición ubica en el lugar de la autoridad. En ese sentido, podríamos decir, se obedece a la persona. Ahora, se obedece a la persona según lo que marca y con los límites que establece la tradición. Para poder ilustrar una dominación tradicional, acuérdense que siempre en la empiria, digamos, las situaciones son situaciones mixturadas. El tipo ideal tiene una especificidad que la realidad no tiene. Pero si tomamos nada más que para ilustrar, una dominación tradicional es la que encontramos en el catolicismo. La tradición en el marco del catolicismo fija, por ejemplo, cómo se elige el Papa. El Papa se elige dentro del colegio de cardenales, tiene que ser uno de los miembros del colegio cardenalicio, hay un procedimiento que tiene que ver con una votación interna, tiene que salir el humo blanco, hay una serie de condiciones por las cuales la tradición establece cómo se instituye a la persona que va a estar ubicada en el lugar de autoridad, en ese caso el Papa. Una vez que esta persona está ubicada en el lugar de la autoridad, sus mandatos son válidos, son tomados en consideración, son tenidos en cuenta por quienes, por aquellos que creen en esa tradición. Los mandatos del Papa, ¿para quién valen? ¿Para quién son, digamos, relevantes? Bueno, fundamentalmente para la Grey Católica, para los que creen efectivamente en la autoridad de la figura papal. En este sentido, entonces, ¿cuáles son los límites de lo que el Papa puede mandar a esos feligreses? Bueno, los límites de lo que la misma religión establece. Es la tradición católica la que dice qué puede o qué no puede la autoridad religiosa mandar a los feligreses. En este sentido, entonces, primero de los tres tipos puros de dominación, la dominación tradicional. Segundo tipo puro de dominación racional legal, de dominación por autoridad, de dominación legítima, la dominación carismática. Primera cuestión, detengámonos en qué implica la noción de carisma. Carisma es un término que viene de la dogmática religiosa. Weber lo toma de la tradición religiosa cristiana. Carisma refiere a una cualidad del profeta, una cualidad de los profetas, en particular de Cristo, que sería, digamos, esta condición de estar dotado de un elemento sobrenatural, de un elemento divino, fundamentalmente de una cualidad extraordinaria, consistente en su posibilidad de realizar milagros, en su posibilidad de resucitar. Bueno, esta condición que inicialmente se presenta como condición mágica, Weber la piensa fundamentalmente en términos de una cualidad secularizada. Cuando Weber elabora la noción de carisma, está pensando no solo en esos casos, digamos, en que el carisma tiene fuente religiosa o fuente mágica, sino que está pensando en el carisma como una cualidad extraordinaria. Él se refiere a extra cotidiano, es decir, fuera de lo cotidiano, fuera de lo habitual, fuera de lo ordinario. En el caso de la dominación carismática, el que obedece, obedece, dice Weber, por una entrega que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con la creencia. ¿A qué nos entregamos en la dominación carismática? Nos entregamos al mandato porque creemos en la cualidad extraordinaria de la personalidad de la autoridad. Esa autoridad no se constituye en tal por referencia a algo externo a ella. En el caso de la dominación tradicional, digamos, la autoridad es autoridad porque la tradición lo ubica en ese lugar a esa persona. En el caso de la dominación carismática, en cambio, es una cualidad propia de la persona
la que vuelve a esa persona autoridad. En este sentido, dice Weber, la dominación carismática es una dominación que, en la medida en que no refiere a una fuente externa, sino a una cualidad propia de la personalidad, no refiere a la tradición, no refiere a un ordenamiento jurídico, etc., dice, es un tipo de dominación que viene a romper, que viene a cortar con dominaciones de otro tipo que están en vigencia o que están en funcionamiento. Y es por eso que Weber le atribuye a la dominación carismática un carácter revolucionario. Este tipo de dominación es revolucionaria en el sentido de que interfiere, corta, descontinúa, digamos, otras formas de dominación. Después vamos a ver, vamos a hacer referencia brevemente, es cierto que una dominación carismática puede volverse una dominación tradicional y la misma Iglesia Católica da cuenta de cómo una dominación carismática devino finalmente lo que podríamos llamar una rutinización del carisma y finalmente una dominación tradicional. Pero lo que nos interesa marcar es que el mandato es mandato en la dominación carismática solo para aquel que cree efectivamente en la santidad, el heroísmo o esa cualidad extraordinaria del que profiere el mandato. Solo en aquellos que creen funciona esta autoridad como autoridad. Tomemos una ilustración digamos, presente en la Biblia. Cristo le dice a los que después fueron los apóstoles, que eran pescadores, les dice, bueno, vamos a predicar. Abandonen todo, abandonen su trabajo, abandonen su familia, abandonen la vida que venían llevando hasta aquí y vengan conmigo a predicar porque yo soy el Hijo de Dios. Es una apelación fuerte, es una apelación que corta con lo que la institución religiosa judía reconoce respecto de Cristo, no lo reconoce como el Mesías, y en ese sentido uno podría decir, no hay un fundamento inmediato para la obediencia de los apóstoles. Sin embargo, lo que hacen los apóstoles es efectivamente dejar todo y seguirlo. En ese sentido, la autoridad carismática es una autoridad que apela a esa entrega, a esa fe, y uno podría decir, pasa esto no solo en el ámbito religioso, no solo en el marco de la religiosidad, sino también muchas veces en el marco de otro tipo de liderazgos, por ejemplo, en el caso de los liderazgos políticos. En ese sentido, Weber refiere con frecuencia a la dominación carismática al caso de los grandes conductores políticos, los condottieri. Es la figura de Julio César, es la figura de Napoleón, son esos grandes conductores políticos los que de algún modo, podríamos decir, están munidos en su personalidad de una cualidad que los vuelve, eh, digamos, objeto de fe para otros. También es el caso de grandes figuras militares, ¿no? Que no teniendo por ahí una formación militar explícita y demás, los grandes estrategas, insisto, el caso de Napoleón, podríamos pensar en el caso de San Martín para América, se trata de aquellos que sin una formación militar tan extendida son quienes pueden conducir mejor en la situación de batalla al resto de los que participan de la misma y que se pliegan, que obedecen, sencillamente porque le reconocen a esa individualidad, digamos, una capacidad particular, una cualidad extraordinaria que el resto de los que participan de esa situación no tienen. En este sentido, entonces, hablamos de esta condición que caracteriza a la autoridad carismática, ¿no? Como un elemento extraordinario, extracotidiano, como un elemento, digamos, diferencial. Bueno, hasta acá entonces con los dos primeros tipos de dominación legítima por autoridad y en el próximo video vamos a retomar la última parte de dominación y después Estado.